Salmo 119. Excelencias de la ley de Dios. Versículos 89 al 96. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han guardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. Como saben ustedes, en esta ocasión el salmo número 119 lo está lecturando la hermana Diana. Y en esta ocasión hizo del versículo número 89 al 96. Muchísimas gracias a la hermana Diana por la lectura del salmo 119, versículo 89 al 96. En el año 1543, un astrónomo que era conocido Nicolás Copérnico, él desarrolló una teoría, como ustedes bien saben, ¿no? O sea, hasta esa época, escuchen, para esa época era, vamos a decir, llamó la atención y causó, vamos a decir, una gran revuelta, o sea, lo que él dijo, porque en esa época nadie podía imaginar que la Tierra no era el centro del universo. Todos creían que la Tierra era el centro del universo. Hasta cuando en el año 1543, bueno, ustedes, aquellos que tienen estudios seculares más que yo, deben saber más que esto que yo. Pero ya habían algunas teorías antes que eso. Solamente que él, vamos a decir, la oficializó de alguna forma. ¿Sí? Pero él afirmó que la Tierra no era no era el centro del universo, sino que podríamos decir que era el Sol y que todos los planetas giraban alrededor del Sol. Esto causó una gran revuelta, incluso dentro del romanismo, porque se opusieron a eso. En el día de hoy, amados, ¿por qué digo esta breve introducción? Porque en el salmo en esta ocasión le he decidido poner un título, y el título que le decidí poner es El poder sustentador de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo donde la gente se cree el centro del universo, o el yo se cree que ellos son el centro del universo y que todo gira alrededor de nosotros, podríamos decir. Hasta como en esa época la información de Nicolás Copérnico muestra de que no, que la Tierra no es el centro del universo, que no todo gira alrededor de la Tierra. Esa información causó un gran estrago en las mentes. Bueno, cuando todo nos muestra a nosotros que no gira todo alrededor de lo que yo creo, lo que yo pienso, y todas las personas deben estar girando alrededor mío. Cuando la palabra nos confronta a nosotros y nos muestra que nosotros debemos girar todo nuestro pensamiento, nuestro accionar, es alrededor de Dios. Muy bien. Y entonces eso es lo que quiero hablar un poco en el día de hoy. Por eso le decidí poner el poder sustentador de la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver un poco, ahora sí, después de esta breve introducción, nos posicionamos en el versículo 89. Y dice así: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Entonces el salmista empieza con esta afirmación, que para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Vivimos en una época, vamos a decir, donde el conocimiento avanza, la ciencia avanza, el pensamiento avanza, pero todo eso perece, amados. Incluso la ciencia avanza y lo que antes se conocía como una cosa, hoy pereció. Y una nueva información dejó atrás esa información. Es más, los pensamientos de las personas se chocan, son relativos entre ellos.
Ni siquiera los psicólogos se ponen de acuerdo. Cuando usted va a una cosa lo derivan a otro, y la ciencia dice una cosa y la ciencia dice otra cosa. Incluso estas personas que tenían un pensamiento ahora ya murieron. Pero el salmista dice que para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. La palabra del hombre hoy es un sí y mañana es un no. Una persona promete algo en un pacto y lo quiebra. No es firme, pero vamos a ver que la palabra de Dios permanece para siempre. Es más, no se olviden esto porque más adelante voy a decir algo. Antes de que existiera la creación, la palabra del Señor ya existía. Amén. Entonces permanece, por eso la gente pone los pensamientos en esta tierra y en estas cosas cuando no existían. La palabra del Señor existía antes de que existiera. Entonces vamos a empezar a profundizar un poco más. El salmista entonces dice, para siempre. Es eterna, amada la palabra del Señor. El Señor no cambia. Esto podríamos decir, escuche, lo voy a repetir a lo largo de todos estos minutos que tengo que predicar. Pero tenga en cuenta esto, la palabra de Dios es eterna y fiel. ¿Por qué? Porque la palabra de Él está fundamentada en sus atributos. Dios no es mutable. Dios es inmutable. Entonces, eso no se olvide nunca, la inmutabilidad de Dios. Dios prometió algo. Todo aquel que crea en Él, en el Hijo Señor Jesucristo, y venga en fe y arrepentimiento, va a ser salvo. Todo aquel que confíe en Él, que Él le va a sustentar, le va a dar las cosas necesarias, confíe en Él plenamente en las cosas, porque Él no miente. Entonces, para siempre, dice, oh Señor, permanece. La palabra de Dios permanece para siempre. Todo aquel que edifica sobre esta palabra está parada sobre la roca de Él. No nos dice que no va a venir aguas. Por supuesto que van a venir aguas. Pero usted va a permanecer ahí porque la roca no se mueve. Lo importante que vamos a ver más adelante es como dice la hermana acá, Diana. Dios no es un Dios bombero. No es que yo lo busco cuando todo está mal. No. Porque más adelante vamos a ver que Él, fíjese, es lo que Él hacía. Él estaba continuamente en la palabra de Dios. Continuamente vivía ahí refugiado. Entonces eso. Salmo 89. Entonces, para siempre permanece tu palabra. Lo que hizo el Señor, fíjese, dice en el 90, de generación en generación es tu fidelidad y tú afirmaste la tierra y la subsiste. Bueno, esa palabra subsiste o firmaste viene de establecer, o sea, o el 89 permanece también. Permanecer es cuando algo está establecido, está fundamentado. ¿Veo como la roca? O sea, eso entonces establecido, fundar. En Mateo 24, versículo 35, acuérdense que dice algo así como, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué estoy diciendo esto, amados? Porque lo vuelvo a repetir de nuevo, lo que dije hace un ratito. ¿Por qué los cielos y la tierra pasarán y las palabras no pasarán? Lo vuelvo a decir de nuevo. Porque su palabra existía antes de que fueran creados los cielos y la tierra. Todo esto va, ¿qué? Pero el Señor va a destruir. No, lo que el Señor va a hacer, cielos nuevos y tierra. No es más, este cielo y esta tierra fue fundada por medio de su palabra. Usted hable de su palabra en Génesis, ya dice desde el principio que lo creó. O sea, por medio de su palabra creó todas las cosas. Colosenses capítulo 1:15, versículo 16, por medio del Señor Jesucristo. Y creo que Hebreo 1:3, si no me equivoco. Entonces ya existía su palabra antes de que existiera, vamos a decir, todas las cosas. En Primera de Pedro 1:24 y 25, que no lo tengo, pero lo voy a buscar rápidamente en esta Biblia. Primera de Pedro 1:24 y 25 dice así, escuche. Creo que está citando al profeta Isaías, Pedro, que dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciado. Es así, amado, es por medio de la palabra de Dios, vamos a decir que
nosotros renacimos. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros tenemos vida. Es por medio de la palabra de Dios que Dios creó todas las cosas. Todas las cosas vamos a ver que van a llegar a su fin, pero la palabra del Señor permanece. Cuando nos acordamos de la palabra, yo me viene la palabra logos. O sea, acá no, pero en el Nuevo Testamento. Y si la palabra es el Señor Jesucristo, y todo lo que están en Cristo son eternos, entonces nosotros también vamos a permanecer para siempre, amados. Entonces, lo que quiero decir es que nos animemos, porque el Señor es eterno, el Señor es fiel, y el Señor promete que su palabra va a permanecer. Por eso que yo no creo en esas personas que dicen, bueno, van y reclaman cosas y piden cosas como... No, pero si hay algo escrito que el Señor promete algo, amado, téngalo por seguro que el Señor lo va a cumplir. ¿Sí? Salmo 119, versículo 90. De generación en generación es tu fidelidad. Entonces, escuche, de generación en generación es tu fidelidad. Entonces, ¿por qué se caracteriza el Señor? Por ser fiel. El Señor es fiel. Son dos atributos, vamos a decir, que estamos viendo acá. La fidelidad del Señor, lo que vemos acá, es la inmutabilidad del Señor. En el Salmo 36, versículo número 5, dice que el Señor, dice, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Fíjese hasta dónde dice, llega la misericordia, estos dos atributos y la fidelidad del Señor, hasta las nubes. Es una forma figurada de mostrarnos hasta dónde llega su fidelidad, su paciencia. Cuando hay problemas, se acabó. O sea, no te tiene partitas cortas. Pero la fidelidad del Señor, dice de una forma figurada para que vamos a entender, hasta el cielo. Entonces, Él es fiel. Quizá usted ha confiado en seres volubles, podríamos decir, o cambiantes. Pero el Señor no, Dios promete algo. El problema es que nosotros estamos contaminados por el pecado y no confiamos ya. Pero el Señor promete que su palabra es fiel y hasta los cielos. Y Él nos anima a que confiemos. En el Salmo 117, versículo 1 y 2, que no lo voy a leer, pero también habla algo parecido. De la fidelidad del Señor es para siempre. Entonces, este salmista, ¿en qué está confiando? ¿En un psicólogo? ¿En un consejero mundano? ¿En un amigo? ¿Quizá en un allegado, en un familiar? ¿El mejor amigo del alma? No, amado, es lo que está confiando en qué, en la fidelidad del Señor, en su palabra. Él es donde tiene esa confianza segura. Entonces, fíjese lo que está diciendo. ¿Por qué? ¿En qué se basa? Bueno, la lógica es que él está diciendo que todo fue creado y fundamentado y establecido por Dios. Entonces, si todo lo que creó todas estas cosas se pone a pensar, pero si usted creó este árbol, usted creó aquel animal, entonces, ¿no me va a sustentar a mí? Eso es lo que quiero poner en su mente, amado. Es una lógica. Entonces, cuando usted sienta ese desasiego, o esa angustia, o depresión, desaliento, desánimo, que no confía en el Señor. Porque Él nos va a guardar, Él nos va a proteger. Él hizo un pacto eterno, amado. Él hizo una promesa y Él no se va a volver atrás. Él no es un vuelve atrás. Él lo que ha jurado lo va a cumplir. Y ha jurado, dice, no teniendo otro más que juró por Él mismo. Entonces, Él dice que no es una persona que dice, no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, así es. Así es verdad. Está fundamentado en uno de sus atributos. El Señor, en muchos atributos, uno que no miente, otro que es inmutable, otro que no depende de nosotros. Entonces, Él hizo un pacto y por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Acuérdese, si usted es un hijo o una hija de Dios, el Señor dice, yo los guardaré, yo los protegeré, ninguno me los tomará de mi mano. Son míos, dice el Señor. Imagínense que el Señor diga, es mío, es mía. ¿Quién se atreverá a tocarle? Puede ser que venga la prueba, venga Satanás, diga, eso es porque le tenías guardada.
espera, sácale este cerco que tenía, sácale esta protección que tenía, a ver si ahora no te maldice en tu propia cara. Y lo que hace Satanás es eso, saca las cosas, seguridad, y empieza a despojar de cosas. Y el hombre entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a dudar, a menos que usted sea como Job, empieza a confiar, que diga Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces, el Señor nos va a guardar. Si usted se cae, el Señor promete levantarnos. Pero acuérdese, la mano que tenemos que extender es por la fe, para agarrarnos de la gracia del Señor. Entonces, versículo 90, la tengo hoy, perdón. Sí, versículo 90, ¿verdad? De generación en generación es tu fidelidad. Entonces, fíjese, tú afirmaste la tierra y subsiste, dice la parte B del texto. Tú afirmaste la tierra. Afirmar la tierra y subsistir la tierra es establecer, asegurar. La tierra, ¿por qué subsiste? ¿Por qué se mantiene? Porque hay salmo que habla sobre eso. Sí, Dios mismo, sí, un salmo Dios la sostiene. Porque Dios la sostiene. Claro, Dios la sostiene. Ahora vamos a eso, Hebreo 1.3. Hebreo 1.3, el cual, vamos a ver, sí, 1.3, Hebreo 1.3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Escuche, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Escuche, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso le decidí poner al Salmo, el título que le di, el poder sustentador de la palabra de Dios. ¿Qué quiero poner? Se me dio un texto más, a ver si me lo acuerdo, porque creo que era, lo tengo en la mente, pero me acuerdo que es Colosense. Y si no me equivoco es el 1.15. A ver, escuche. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Entonces, escuche, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él. ¿Cómo? Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué le dice? Eso es Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, y ese era el 17. Vamos entonces en Jesucristo. Escuchen bien lo que voy a decir, porque aunque estoy leyendo el Antiguo Testamento, tengo el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos, por lo menos la hermenéutica que yo creo, no todos utilizan esta clase de hermenéutica, o sea, interpretación de las Escrituras. ¿Qué utilizamos? Por lo menos la que yo utilizo, la analogía de la fe, que yo creo, es que el Nuevo Testamento de alguna forma interpreta el Antiguo Testamento, porque tenemos más luz y más revelación. Ahora sí, en Él subsisten todas las cosas, que hablando del Señor Jesucristo, imagínense, ¿quiénes son los que están en Él? Dice Efesios. Son los inconversos. Los cristianos, no, tenía que decirlo rápido. Somos nosotros, estamos en Cristo. Si estamos en Cristo y todas las cosas subsisten en Él, entonces fíjese lo que hace la falta de fe, lo que hace el pecado. O sea, si usted está en Cristo y Él es el dueño de todo, y no estoy carismático con esto, entonces escuche, Él nos va a sustentar. Él mantiene, escuche, el universo. Él mantiene la Vía Láctea. Él es el que creó el sol, creó la luna, todas las cosas, los mares, la tierra, que vamos a decir que gira alrededor, y todas las cosas. Él lo creó, todas esas cosas que vemos y nos maravillamos.
Pero a veces nos maravillamos tanto de la creación que no nos maravillamos del Creador, amados. Entonces tenemos que empezar a confiar que Él sustenta todas las cosas y nos va a sustentar a nosotros. Vea el Salmo 19, que no me acuerdo si te acordás cómo es, cómo empieza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Pues si tú afirmaste la tierra. Todo eso cuenta. El cielo muestra un testimonio. Y mire, yo me pregunto, ¿cómo se mantiene? Mire si se cae toda esa cosa para abajo. La está sosteniendo él, amado. Dice que no me acuerdo en qué parte, pues yo me gozo, que dice que la tierra es como un banquillo para donde ponga el pie. Como un tapete. Es su estrado. Fíjese como ustedes, esa gente que se pone a ver la tele y pone un cosito para descansar los pies. Imagínense que en el mundo el Señor pone el pie. A mí me causa gracia, porque gracia de gozo, ¿sabes? Yo, aunque yo veo a veces los problemas, digo, Señor, yo confío en usted. Confío en usted. Y yo soy de las personas que en las cosas del mundo, si usted me ve, me abatato. O sea, me turbo, vamos a decir. Ahora póngame en algo espiritual y no me muevo. No me muevo porque no depende de mí, de verdad. Pero confío en Él, en eso. En las cosas del mundo, digo, bueno, tendría que estar más firme. Pero en las cosas del Señor no, porque confío en Él, en su palabra. Versículo 21. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Entonces todas las cosas subsisten, ¿por qué? Por la palabra. ¿Qué hizo Él? Bueno, Él decretó la palabra decretiva de Dios. Entonces, todas las cosas se rigen, ¿por qué? Por el decreto de Dios, la providencia de Dios. Entonces, todo Él lo lleva a cabo. Mire la vida de José, mire la vida de Abraham, mire la vida del Señor Jesucristo. Cada una de esas cosas tenían un propósito, incluso los sufrimientos. Yo te enseñaré lo que tienes que padecer y sufrir. Entonces, todas las cosas tienen un propósito, van encaminadas. Él la está subsistiendo. Él nos dio cuerda al mundo así. ¿Vieron? En mi época, cuando era yo tengo mis aventuras, ¿vio? Cuando era chico con mi mamá teníamos algo que era un cosito que se llamaba perinola. Usted le daba así vuelta y es que decir como el vale todo salía. Y después salía, no sé qué, toma todo, pierde todo. Era la perinola. Yo digo la perinola yo, porque venía de chico. Tiraba así. Pero usted le daba vuelta y después que terminaba esa cosita, y se paraba. O creo que el trompito, que le hacía así, bueno, esa cosa de mi época, le daba vuelta así. O cositas que teníamos nosotros para hacer girar. Nos divertíamos porque no había estas cosas de, no sé cómo se llama, PlayStation. Esas cosas que hay de estos juegos. Eran cosas, pero con usted que terminaba de girar eso, hacía una moneda, hacíamos así, nos divertía y caía. Dios nos dio vuelta así el mundo, como si fuera esos baloncestos que hacen así, ves la pelota que está allá y la da vuelta así, tipo el trote, ¿es así? No, él sostiene todo eso. La idea de hebreo que sostiene es que, escuche, no solo sostiene, que lo sostiene así haciendo fuerza, como un... No. La idea es que Él las controla, escuche. Y la idea de hebreo es que las va encaminando hacia un propósito. No sé si se goza como yo. No está sosteniendo las cosas por sostener. Tiene un control. Y todas las cosas van dirigidas para lo que Él anunció de antemano cómo iba a ser. Y cómo va a terminar. Entonces todas estas cosas, por lo menos a mí, amados, trae gran regocijo saber eso. La palabra no es como mucho que tengo que hablar mañana. Mañana tengo que tocar un texto que mucha gente se atreven a blasfemar. Hablan de un Cristo, pero cuando nosotros les predicamos de la palabra veraz, ellos dicen, ¡ja! La letra mata, el espíritu vivifica. Mañana tengo que hablar de lo errado que están muchos carismáticos con esto, amados, porque de alguna forma para esto es letra muerta para ellos. Y esto no es letra muerta, amado. Esto es teuteneutos, es soplo de Dios. Dios habló, su palabra es soplo. Dios habló y creó. Esto no es, esto tiene vida, amado. Quizás no este papel que está acá escrito así, sino la palabra de Dios, amado. No es un mantra tampoco.
pero con esto va acompañada de la fe, en verdad, y cree la persona de verdad, puede tener vida eterna, puede levantarse de los muertos. Mañana tengo que hablar de que no hay más poder sustentador que la palabra de Dios. Usted puede meterse en muchos lugares chanta y hacer muchos trucos mágicos ahí. Porque Satanás dice en Tesalonicenses que ellos se mete ahí. Puede hacer muchas cosas. Pero hablábamos acá ayer, hay dos cosas que no puede hacer el enemigo. Nunca lo va a poder hacer. Y es tener el amor de un cristiano. Puede imitar muchas cosas. Una falsa piedad, cantar bonito como un ángel, lo que sea. Pero nunca va a tener el amor del Padre en los corazones de sus hijos. Porque eso lo tiene un cristiano nada más. Y nunca va a poder hacer el poder regenerador que tiene la palabra de Dios. Pueden hacer muchos milagros, lo que quieran hacer. Hasta cuando dice Moisés, estábamos estudiando esta semana, que estamos estudiando toda la Biblia en un año, dice que los magos, estaba prestando atención, hacían milagros también. Y Moisés hacía los milagros y ellos hacían otros milagros. Hacía magia, o magia blanca o magia negra, invocando espíritus. Pero nunca tendrán el poder de la palabra de Dios para levantar de la sepultura de una persona que está muerta espiritualmente. Tiene ese poder. Es un poder que tiene, por eso debemos confiar en la palabra de Dios. Él rige todas las cosas con un propósito divino. Versículo número 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Acá está, amado, lo que a muchos no les gusta. Dice, yo quiero la bendición de Dios. Sí. Pero no es mi delicia tu palabra. Por eso lo hablo hace rato, amado. Si usted quiere, en el momento que llega el asunto, esto no se trata del 911, que hay un problema y yo automáticamente llamo y que me... No. Dice, fíjese lo que dice, para él era una delicia. Ya lo tocamos varias veces, creo que en otros salmos anteriores, creo que en el Salmo 119, versículo 24 era, en el versículo 24 era... Pues tus versículo 24 del 119, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Ve? ¿Por qué cuando llega el problema, llega la aflicción, él está preparado y vivificado? Vivificado significa fortalecido y vigoroso para soportar. ¿Por qué? Porque él era una delicia esto, o sea, es una delicia para él se llenaba. Acuérdense que hablábamos en esa época del Salmo de que nuestro paladar tiene que estar adaptado a las cosas del Señor. Cuando no sucede así, de verdad, llegan los problemas y las aflicciones y el sabor amargo de esas cosas y no lo podemos tragar. ¿Por qué? Porque no tenemos adaptado nuestro, vamos a decir, nuestro disfrute o nuestra delicia a la palabra del Señor. Y por eso que muchos no se pueden regocijar en la palabra del Señor, porque no es una delicia, ¿sí? Entonces, fíjese, el Salmo, entonces el versículo 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y en el versículo número 74 vimos algo parecido. Dice, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Entonces, fíjese, en tu palabra he esperado. Este salmista, ¿por qué cuando llegaba, estamos en el versículo 92, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido? ¿Por qué? Porque él esperaba en la palabra, no espera en un fundamento, vamos a decir, de un hombre o sus propios pensamientos, una situación económica. No, él espera en la palabra del Señor. Y ha sido su delicia siempre. ¿La delicia para qué? Para seguir adelante, amado. ¿Por qué para seguir adelante? Porque la palabra de Dios, no sé para usted, es poder vivificante. Fortalece, anima, consuela, da esperanza en un mundo perdido, amados, donde no hay nada. La persona quizá, la solución más rápida es me mato. Ya está. ¿Y creen que con eso se solucionó todo, amado? No. Cuando usted dice me mato, yo le voy a decir algo a usted.
Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No se trata de eso. ¿Quiere morir? Bueno, muera por el Evangelio. Vaya y predique. Si digo, bueno, quiero morir, bueno, váyase a un lugar donde los cristianos no son queridos, que los van a matar físicamente. Por lo menos muero por el Evangelio. Pero no. Entonces dice, da poder en la aflicción. Nosotros, fíjese, amados, nacimos, creo que si no me equivoco, yo no lo tengo acá, lo tengo en la mente pero no me acuerdo, creo que es primera, de verdad no lo tengo, pero si no me falla la mente, creo que es primera de Pedro 1:23, y si no le voy a decir lo que me acuerdo en la mente nada más, pero creo que dice que nacimos por el poder de la palabra de Dios. A ver, 1:23, sí, acá está. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es lo que leí hace un rato. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como un flor, como la hierba se seca y la flor se cae. Más la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, ¿por qué fuimos renacidos? No de un nacimiento corruptible. Usted no vino porque hizo una oración de entrega. No, hablamos de nacer de nuevo. Yo no me acuerdo si es en segunda de Pedro 1:4. A ver. Sí. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser, escuche, partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos hizo, amado, partícipe de la naturaleza divina. Si tuviera usted lo que es eso, es la regeneración. Dios mismo viniendo a vivir a nosotros. Entonces, fíjese, Él nos dio vida espiritual. Esto no se trata, amado, de un cambio de pensamiento, porque leí Biblia y agarré un par de textos bíblicos que leo. Escuche, hay muchas personas que les gustan los salmos. Generalmente tienen una de estas cositas acá, donde en el salmo, hay dos salmos, no sé si lo sabe. En el Salmo 91. ¿Y el otro? El 23. El 23 y el 91. Son como amuletos, amados. Son como la sangre de Cristo me protege. No, no es eso, amados. Es toda la palabra, todo el consejo. ¿Por qué gusta el 91? ¿Por qué gusta el 23? ¿Por qué nos gusta, bueno, me fui afligido? ¿Por qué nos gusta Hebreos 12, la disciplina del Señor? ¿Por qué nos gusta? Porque esos textos... Romanos 1:18. Ese Romanos 1:18. ¿Por qué nos gustan esos textos? Porque generalmente estos textos prometen, pero a los que viven y permanecen con Él siempre, meditando en su palabra de día y de noche. Eso es lo que está diciendo el salmista, hablando ahí. Son esas personas que están viviendo y permaneciendo en la presencia del Señor. Dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. ¿Ve? Por estar en la palabra de Dios es que Él se fortaleció, fue su delicia, y cuando vino el sabor amargo, pudo asimilar eso. ¿Sí? Porque estuvo en la presencia del Señor, tener esa comunión. Entonces, no nos olvidemos de lo que dije al principio. La palabra de Dios existía antes de la creación. Y eso no se nos olvide nunca. Dios mismo existía antes de la creación. Y si Él dijo, antes de que existiera todo algo y se cumplió, debemos confiar en la palabra, a pesar de que vengan las dudas y la falta de fe. Otra de las cosas que dije es que toda la creación va a llegar un momento donde va a terminar, va a llegar a su fin. Todo lo que usted está poniendo confianza no va a existir más, amados. Dígame, hasta 5, 10 años, 1 año, 2 años, ¿cuántas cosas tenía usted? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuántas personas había? ¿Cuánta seguridad había? ¿Dónde están ahora esas personas que usted confió antes de confiar en Dios? Quizás murieron, quizás usted quedó desamparado. No hubo nada por no pararse firme sobre la roca. Entonces, fíjese, la palabra de Dios existía antes de esas cosas que usted confiaba. Y por no haber confiado en el Señor, esas cosas no están, porque esas cosas se secan, perecen como la hierba, se van, mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Entonces es importante que de verdad empecemos a confiar en la palabra de Dios, que es por medio de ella que Él nos sostiene a nosotros. Entonces, amado, teniendo esto en mente, tiene sentido a nosotros, de verdad. Usted se pone a pensar, como yo estuve pensando, verdad, le digo, Señor, usted existía antes de todas estas cosas que uno confía. Fíjese, usted, hermano o hermana, fíjese, en qué lo primero que busca, ¿qué es? Sí, Señor, Señor, y yo corre en busca de alguien, un consejo de una persona, lo que sea, pero lo último que a veces está es, y si voy tiro una pequeña oración para arriba y salgo en busca de alguien. Debemos aprender a confiar en el Señor. El Señor Jesucristo nos enseñó eso. Él iba y confiaba y oraba. Eso es lo que hacía. Oraba con su Padre. El versículo número 92. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Fíjese lo que dice. El 93 también. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Entonces, este poder sustentador de la palabra de Dios, ¿por qué a él, vamos a decir, lo mantuvo a él en pie? Fíjese que era su delicia, para él. Él nunca se olvidaba, nunca me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me ha edificado. La palabra de Dios no es un día, el Evangelio, es para todos los días. Todos los días usted dice, ¿cómo hace ese hombre? ¿Cómo hace esa hermana que a pesar de todas las cosas se está sustentando? ¿Cómo vive? Conozco muchas personas, a mí me causan gracia, porque yo hablo así y trato de mirar y me dice, ¿cómo vivís con esa cosita de sueldo? Y yo le digo, yo no sé, le digo, yo sé que está el Señor sustentando. ¿Cómo lograste, cómo compraste eso? No lo sé, le digo, fue el Señor, le digo, yo no lo sé. Quizá usas personas, puede ser, pero yo no me afano de esas cosas, confío en la palabra de Él. Y esto no viene por leer, estudiar y meditar la palabra de Dios, pero sí, usted debe ser diligente. Leer, meditar, estudiar la palabra no trae bendición. Ya leer, estudiar la palabra de Dios y meditar, ya eso para mí es bendición, nada más. Pero sí uno debe ser diligente. Usted no puede estar buscándole a Dios en el momento, como dice la hermana, el Dios bombero. No sucede así. O el 911, como digo yo. La palabra de Dios no es una carga que llevar, es una delicia, dice el salmista. Y por eso que puede afrontar las situaciones. Las situaciones no se van. Vienen las persecuciones, vienen los afanes, pero Dios promete sustentar y fortalecernos en esa carga. Dice, ayúdame a llevar la carga. Sí, pero si te doy dando mi palabra, porque ¿dónde viene el problema? En tu mente está. Bueno, confía en mí. Entonces es una delicia para el salmista. Él encontraba, vamos a decir, esa delicia, escuche, no solo en su palabra, en leerla. Usted puede leer la palabra todo lo que quiera, pero le voy a decir algo que nunca va a lograr. Si la mente lee, el salmista encontró comunión con el Señor. Hablaba con el Señor. No leer así un biblicista que conoce texto. No, él tenía una comunión con el Señor, una relación con el Señor. Entonces eso fue lo que lo sostuvo en esa temporada, podríamos decir, de aflicción que tuvo que pasar. El tener esa comunión, aunque pases por el valle de aflicción, yo estaré. Aunque pases por el agua, yo te sostendré, yo estaré ahí. Entonces, yo tengo esa palabra que el Señor me dice que estaré hasta el final de los tiempos contigo. Yo tengo esa palabra que dice el Espíritu del Señor está conmigo. Yo tengo esa palabra que dice que el Espíritu Santo está. Entonces, yo no puedo creer, tampoco la palabra de Dios es un mantra, que yo lo recito para que cumple algo. Es por fe, creo yo. Tengo una relación con Él. Y si me la saca, no, usted puede estar quizá en el horno de fuego como el amigo de Daniel, pero estás confiando en la palabra de Dios. Es así. No me voy a inclinar a tus dioses. Aunque me salve o no me salve. Lo puede mandar como a Daniel. No importa, no es que se va a ir el problema. Puede ser que lo mate el león. Pero usted va a seguir confiando. No es ¿cómo es esto que se doblan?
un flexible, ¿sí? Es así. Entonces él tuvo esa relación a través de la palabra. Eso es lo que le dio fuerza, eso es lo que le dio ese alimento espiritual para soportar y fortalecerse en el momento de la aflicción. Entonces el salmista reconoció que en la palabra de Dios hay un poder vivificante, porque mis palabras son espíritu y vida. Y esto es el poder del Evangelio para todo aquel que cree. Hay poder, no en nosotros, ¿Cómo haremos? Solamente dice, habla, profetiza, y Él hará el resto. Entonces la palabra debemos creerla. Y este salmista nos enseña que él reconoció ese poder vivificante de la palabra de Dios que lo fortaleció. En el versículo número 25, dice lo siguiente él. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Escuche, esta es la seguridad de lo que tiene el salmista. Escuche, tuyo soy, dice. ¿Usted tiene la seguridad de que usted es del Señor? Porque el Señor dice, son míos, déjalos ir. ¿Y cómo soy usted? Bueno, cuando usted viene con fe y arrepentimiento, usted pasa algo que nosotros conocemos, la adopción. El Señor dice, fueron regenerados. ¿Sabe lo que es ser sellado, Efesios? El Señor los selló. ¿Sabe qué es eso? El Señor selló, puso un sello. El creador del mundo, de todo, dijo, míos. Tienen el anticipo. No están todavía glorificados, pero son míos. Imagínese el Señor que se incline y diga hasta el mismo diablo, digo, ¿quién se atreve a tocarlos? Entonces cuando el Señor asegura, tenemos ese arrabón, que el Señor no es que dé una anticipación cuando usted compra algo y si puede o no puede lo compra. Ella lo pagó con la sangre de Cristo. Por eso el salmista dice de alguna forma, tuyo soy. Entonces si usted es un hijo o una hija, diga, Señor, tuyo soy. Señor, tuya soy. La palabra sálvame no tiene tanto que ver con la salvación del espíritu acá. La palabra sálvame significa rescátame o ayúdame a este problema, con esta aflicción. Se me cae la punta, ni siquiera lo leo. Sálvame o rescátame de esta aflicción. Esa es la idea de salvar acá. Eso habla, escuche, de una relación que él tenía. Ahora, ¿qué podemos ver también? Que el salmista reconocía que no se podía salvar a sí mismo. ¿De dónde vendrá mi socorro? El socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El salmista, ¿qué ve? Mira todo, contempla. ¿Usted creó todo esto? ¿Cómo puedo ser tan incrédulo? Si veo todo esto que creó, ¿cómo no me sostendrá? Pero eso hace lo que hace el enemigo. Sembrar la duda. Es así. O, en este caso, él reconocía que era insuficiente. Por eso que nosotros somos como niños. Dependemos de nuestro Padre. Y para esto, el Señor, si usted... Algunos nos enseñó, a otros le está enseñando a que no dependan de las cosas del mundo, sino que dependan de Él. ¿Sí? Entonces reconoce eso. Él ve que toda la creación había sido creada por Él. Que tuyo soy. ¿Somos tuyos por qué? Por creación, por la redención, por esa elección soberana y por esa adopción. Le pertenecemos, amados. Podemos pedir, Señor, sálvanos. ¿No nos salvó como juez cuando clamamos alguna vez, Señor, sálvame mis pecados? Entonces, el Señor puede darnos, nos puede rescatar del hoyo de la aflicción. Fíjese, dice, porque he buscado tus mandamientos. Entonces, fíjese, no era en cualquier momento, Él estaba siempre en los mandamientos del Señor. Esto no significa es por obra. Mira que yo estoy estudiando siempre la palabra y yo soy el pastor. No, si el Señor dice, no.
Pero él decía, Señor, siempre he estado contigo, siempre estoy contigo. Ayúdame, Señor, ayúdame. Él clama, porque tuyo soy. He buscado tus mandamientos. Entonces, en la palabra hay un poder vivificador, vamos a decir, para acudir al Señor, a que el Señor nos rescate. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideré tus testimonios. Termina diciendo, a toda perfección he visto fin, amplio, sobremanera es tu mandamiento. Fíjese, él buscaba continuamente la palabra de Dios, todo el tiempo buscando la palabra de Dios. Y antes de cerrar el Salmo, en el versículo 96, quiero leer algo. Mire, cuando tuve que leer esta parte en el comentario de Spurgeon, del Tesoro de David, me quebranté. Después lo encontré en otro lado, lo mismo, y lo escribió, aunque lo cita Charles Spurgeon, cita a este hombre, pero el escritor, que yo lo parafraseé porque es largo, se llama Alexander Walianse. Y él dice algo así. Una vez estaba parado en una tienda de comestibles, en una gran ciudad industrial, en el este de Escocia, cuando una pobre viuda anciana y frágil llegó a hacer unas compras. Bueno, él empieza hablando, yo lo resumí, él empieza hablando que en esa época había mucha pobreza, no había tanto trabajo, las textiles que eran en esa época que se manejaban mucho, habían cerrado, no había tanto dinero, no había tanto trabajo. Entonces lo que hacía el Estado, daba un poco de dinero, pero muy poquitito, una miseria, ¿sí? Muy poquitito dinero, para aquellos que necesitaban. Y entre eso había una viuda que había recibido este dinero, y entonces este hombre estaba mirando eso, ese dinero que había recibido, y podríamos decir, el escritor le dice, había recibido su miseria diaria. Entró a la tienda a gastar lo que necesitaba. Tenía unas cuantas monedas de cobre para gastarlas en sus manos marchitas. Gastó cada centavo en lo que necesitaba y con una expresión singular de alegría, heroica y resignación alegre, en su rostro dijo, ahora debo comprar aceite con esto para que pueda ver y leer mi Biblia durante estas largas noches oscuras, porque es mi único consuelo. Ahora que todos los demás se han ido. Alexander Walianse, citado por Spurgeon. Amado, no sé usted. No sé si usted vivió, el Señor le libró de la pobreza. Yo no sé si usted sabe lo que es tener una madre, una abuela que tiene unas monedas, porque yo viví eso. Por eso cuando leí me llevó a mi infancia. Ver lo que le llamaba ella monedero. Era una cosita que se hacía así y se cerraba con un cosito así. Y hacía así y sacaba monedas. Yo sé lo que es eso, amado. Yo sé lo que ir caminando así y comprar el aceite. Así te lo vendían con un cosito en un tarrito y comprabas un poquito. Dice, ¿cuánto quiere? Medio litro, 100 gramos. Y vos iba y decía, ¿cuánto tiene? 2 pancitos. Yo conozco eso. Lo que es traer lo necesario y poner en una ollita a hervir verduritas. Conozco lo que es eso. Lo que no conocía era esto de esta viudita que vi ahí. Amados, con lo poco que tenía, cualquiera puede decir, bueno, me lo gasto en esto. Ella se compró aceite, porque en esa época se ve que no había luz eléctrica, para leer la palabra de Dios. Cuando yo leo estas cosas y veo tanta gente que tiene tantas Biblias, misericordia, yo digo, ¿por qué no lo consumió todavía?
palabra sobreabunda. La gente tiene lentes, puede leer luz eléctrica, la luz eléctrica lo usa para perder en otras bobadas del mundo. Pero no para leer su palabra como veíamos el Salmo el sábado pasado. El hombre dice, ya no veo. Invirtió todos sus ojos cuando veía la palabra. Entonces, fíjese, entonces usted no vaya al Señor en el momento de ahí cuando no fue una delicia para usted la palabra, cuando usted no le buscó. Entonces, el versículo 96 para cerrar, dice, a toda perfección he visto fin. Amplio, sobremanera es tu mandamiento. Este versículo número 96 claramente podría ser, amados, para nosotros un resumen de todo el libro de Eclesiastés. Dice el salmista, a toda perfección he visto fin. Todo es vanidad de vanidades. Tarde o temprano va a llegar a su fin. Todo, incluso su vida misma, la mía, se va a acabar. Toda perfección se va a secar, va a ser como la hoja que perece. Entonces fíjese, él dice, he puesto mi confianza en la palabra del Señor. Todo lo que usted emprenda acá en esta tierra va a terminar. Todo lo que usted invierta en el reino de los cielos, algún día usted lo va a ver, porque el Señor es fiel. Dice, hacer tesoros en los cielos, donde el oro, perdón, en la polilla los come. No se corrompen. Entonces, fíjese, lo que él invirtió es acá en el tiempo, en conocimiento, toda riqueza, todo honor, toda vanagloria, va a llegar a su fin, se va a acabar. Tiene como los comestibles, una fecha de caducar, se va a terminar. ¿Sí? Pero la palabra de Dios, que es antes de la creación, va a permanecer por los siglos de los siglos. La palabra va a perdurar, más allá de la creación. Fíjese, creo que una parte, no me acuerdo cuando el Señor Jesucristo dijo, mi palabra nunca va a perecer, se va a cumplir todo, incluso una J y una tilde. Una tilde es algo insignificante, yo cuando escribo me olvido de poner una tilde. La cosa significante, pero dice, todo se va a cumplir. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que es importante. Por eso no creo en esa gente que dice, no, la doctrina secundaria, como te voy a hablar mañana. No, amado, toda la palabra, Señor Jesucristo, todo lo que está acá, incluso este puntito acá, se va a cumplir. Entonces fíjese el valor que le da Cristo a la palabra. Tiene un gran valor, hasta una J y una tilde que te diga, no. Sí, la palabra de Dios, como dice, fíjese. Bueno, yo tendría que ir a acuerdo, ¿se acuerda lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17? ¿La escritura? Sí, eso. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia, al fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está, gracias a la hermana. Eso es lo que dice. Entonces la palabra de Dios es eficaz, amado. No nos va a abandonar. La palabra de Dios, la que nos vivificó, la palabra de Dios, la que nos regeneró, la palabra de Dios, la que nos justificó, la palabra de Dios, la que nos santificó. Tiene un poder de preservación. ¿Usted cree que está santificándose porque lee mucha Biblia y se guarda? No, es Dios mismo guardándonos. Por supuesto tiene la palabra y su Santo Espíritu, ¿sí? Pero debemos confiar en Él, o en ella. La palabra de Dios es fiel, permanece ahí. ¿Cuántas personas no están más? Le digo lo mismo. Situaciones, personas. Aquello que usted peleó hace 5 o 10 años por algo, ¿valió la pena por algo? Dígame. ¿Para qué se afanó? ¿Para qué luchó? ¿Para qué gritó? Todo terminó. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios nunca la abandonará. Dios es fiel. Y Dios es fiel para siempre. ¿Sí? Vamos a orar y a terminar. Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor, para estar orando. Le agradecemos, Señor, porque hemos aprendido, Señor, que la palabra de usted estaba antes de la creación
del mundo. Señor, ayúdenos, Señor, y ayude a sus hijos a amar más a su palabra. Ayúdele, Señor, a que su vista la ponga más allá de este mundo que va a perecer, porque hay cielos y tierras nuevas que usted va a hacer, que todas las cosas tienen un límite, Padre. Todas las cosas tarde o temprano van a caducar. Que podamos confiar plenamente, Señor, en ese momento, Señor, de aflicción. Que su palabra, Señor, sea una delicia para nosotros, no sea algo gravoso, Señor. Aunque todas las cosas tienen un límite, Señor, hemos aprendido que en la palabra suya no hay límite. Es eterna, Señor. Ayúdenos a confiar, Señor, que si por medio de Él y por Él fueron creadas todas las cosas, el Señor Jesucristo, y todas las cosas están en Él, y aquellos que hemos creído en Jesucristo estamos en Cristo, entonces usted nos va a cuidar y nos va a preservar hasta el día que diga, hijo, hija, ven conmigo. Le agradecemos por este salmo, amado Padre. Gracias por que estuvieron participando y como siempre le decimos, amén. Amén. Amén.